Entrando de lleno ya en el mes de junio, que decimos que es el mes del Sagrado Corazón, porque es cuando nosotros celebramos la fiesta del Sagrado Corazón, vale la pena ir reflexionando sobre lo que significa que del corazón de Jesús brota la Eucaristía. Fíjense que la palabra Eucaristía significa literalmente acción de gracias, y lo que significa para nosotros que Jesús se haya querido quedar con nosotros, no solamente para que pudiéramos escucharlo o inclusive pudiéramos verlo, sino para que pudiéramos entrar en comunión con Él. Lo que significa para nosotros esto es la prueba del amor infinito que Dios nuestro Señor tiene por nosotros. ¿Qué significa la Eucaristía? La Eucaristía no es otra cosa que Jesús quedándose con nosotros para siempre, de manera que podamos adelantar el cielo. Cuando nosotros hablamos del cielo, díganme si estoy equivocado. Cuando nosotros hablamos del cielo, de lo que hablamos es de la felicidad sin límite, del goce, de la alegría. Aquí estamos hablando de eso, y por eso decimos que todos queremos ir al cielo, pero miren, en realidad el cielo no es eso. La felicidad eterna, el goce, la alegría son las consecuencias de estar en el cielo. ¿Qué cosa es estar en el cielo? Es la comunión con el Padre. ¿Y para qué vino Jesús? Para dejarnos la Eucaristía, para que ya pudiéramos vivir en comunión con Él desde ahora y que no tuviéramos necesidad de esperar la muerte. La persona que desde ahora está viviendo en comunión con Jesús es persona que va experimentando ya desde ahora también todo eso de lo que hemos hablado, la alegría, la felicidad, la paz, tantos frutos de la Eucaristía que nos permiten a nosotros darnos cuenta de que sí vale la pena la comunión con el Padre. Ahora fíjense, en esta vida, aunque se puede ir adelantando ya el cielo, yo les decía, la comunión con el Padre, de todas formas vamos conllevando sufrimientos, sacrificios, dolores, limitaciones. Por eso es que nosotros queremos llegar a la presencia de Dios definitiva algún día, y eso sucederá solamente después de la muerte. En el mundo, mientras nosotros desarrollamos nuestra vida en el tiempo, nosotros también vamos ya desde ahora diciéndole a Dios en dónde queremos vivir definitivamente. Nosotros, yo creo que queremos decirle a Jesús que queremos estar con Él, vivir con Él, quedarnos con Él. Pero fíjense que la comunión con el Padre, esa de que les hablo, consiste en un esfuerzo por vivir según Él y no según nosotros. Cuando nos dice la Biblia, en el libro del Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nos está diciendo que nos creó semejantes a Él, libres y con capacidad de elección. Si es que nosotros elegimos ser como Él, entonces nosotros aceptamos el amor en nuestra vida. Si es que nosotros le rechazamos y nos escogemos a nosotros mismos, entonces más bien nos asemejamos a Caín. Fíjense que Caín lo que hizo fue que vino a ofrecerle a Dios sacrificios, pero le dio envidia que eran más agradables a Dios los sacrificios de su hermano Abel. ¿Por qué serían más agradables los sacrificios de Abel? Eso ya no lo dice la Biblia, pero lo que sí les puedo decir es la consecuencia de que Caín descubrió que sus sacrificios no eran tan agradables como los de Abel. Él se llenó de rencor. Al haberse llenado de envidia y de rencor, lo que decidió hacer fue destruir a aquel que descubrió que sus sacrificios eran más agradables a Dios que los propios. Entonces, miren, esto nos puede llegar a suceder sin que matemos a nuestro hermano, sin que lleguemos a cometer un acto de asesinato, pero sí podemos en nuestra vida pensar que a lo mejor nosotros no estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y entonces hay mucha gente que busca independizarse de Dios.
Y eso es el mal uso de la libertad. Y eso es la desemejanza con Dios. Entonces, cuando nosotros queremos quedarnos solamente con el goce, la felicidad y la alegría, pero se nos olvida lo más importante, que es la comunión con el Padre, pues imagínense que es ir a buscar a Dios y decirle, mira, tú no me importas, lo único que quiero es el goce, que es el producto de tu bondad, pero no me interesas tú, solo me interesa la herencia que tú puedas dejarme. Ustedes imagínense a un hijo que se interesara porque su padre se muriera rápidamente para poder heredar. ¿Qué piensan ustedes de ese hijo? Yo creo que es una actitud reprobable, es un hijo malo, un hijo que es una vergüenza. Yo no quisiera ser ese, y yo no creo que ninguno de ustedes quisiera ser este. Bueno, esa es la actitud nuestra exactamente cuando nosotros decimos que queremos ir al cielo, pero no estamos dispuestos a empeñar nuestra vida, a comprometer nuestra vida en la búsqueda del amor de Dios. No buscamos a Dios en nuestra vida, pero si nos preguntan si queremos ir al cielo o al infierno, desde luego que decimos el cielo. Esa es la actitud del hijo que está deseando y esperando que su padre se muera para poder heredar rápidamente. ¡Qué horror! Tan solo pensar en una actitud de esas, yo creo que a mí se me pone la carne chinita de pensar que algún muchacho, algún hijo o hija estuviera pensando solamente en que se pudiera liberar de su padre o de su madre. Mira todo lo que me pueden dar. Cuando ellos se mueran, entonces yo podré ser feliz. Les voy a decir que hay una parte del Evangelio en donde se nos habla de este caso. Esta es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que tenía todo lo necesario para vivir una vida cómoda y feliz. Y sin embargo, lo único que él esperaba era liberarse de su padre. Y como no se moría su padre, entonces tuvo la desfachatez de presentarse delante de él y decirle, dame la parte de la herencia que me toca, porque como no te mueres, papá, esto último no lo dice, pero lo podría decir. Le dice, dame la parte de la herencia para que yo me pueda ir a otro lugar a ser feliz, porque las reglas que tú has escrito no me gustan. ¿Cuáles eran las reglas del padre del hijo pródigo? El respeto, el amor, la caridad, si ustedes quieren que se lo digan en un solo término, los 10 mandamientos. Esos eran las reglas que el padre del hijo pródigo había escrito para los que quisieran vivir en esa casa. Entonces el hijo pródigo dijo, yo no quiero vivir en esta casa donde me ponen tantas reglas, yo voy a escribir las reglas. Así que yo me voy de la casa a un lugar en donde sea yo el que diga, ¿cómo puedo yo ser feliz? Fíjense ustedes que la Eucaristía es precisamente lo contrario. Dios nos ha amado tanto que nos ha dejado a su Hijo para que nosotros podamos comulgar. Es la palabra que utilizamos, ¿verdad? Cuando vamos a misa y decimos que queremos comulgar. Y entonces nos formamos en la fila de la comunión. ¿Qué significa la comunión? Nosotros nos acercamos a recibir la hostia consagrada diciéndole a Jesús que queremos vivir en comunión con Él. Pero les voy a poner un ejemplo. Ustedes imagínense que por la noche se mete un asaltante a la iglesia con una barreta, rompe el sagrario, abre la puerta y se come 100 hostias consagradas. ¿Ustedes creen que una persona que ha asaltado por las malas el sagrario y ha comido 100 hostias, ¿ustedes creen que es más santo que la persona que se formó en la fila del domingo y comió solamente una hostia? El otro comió 100, entonces será más... Yo creo que es ridículo eso, ¿verdad? Bueno, fíjense que ir simplemente a comer hostias no es lo que te produce la comunión con el Padre, sino toda una actitud que te va preparando. Por eso, fíjense ustedes que en la celebración eucarística no vamos simplemente a formarnos en la fila, comer y salir, como si fuera el drive-thru de McDonald's o algún otro restaurante de comida rápida. Fíjense que se hace todo un acto de arrepentimiento, se escucha la palabra de Dios primero, luego la palabra de la iglesia, que es la homilía, se confirma la fe, después se hacen oraciones, se adora a Dios y finalmente se termina con la comunión. Fíjense ustedes que a lo que vamos a la misa no es simplemente a comer hostias, a lo que vamos a la misa es a buscar la verdadera comunión con Dios. Y esto se consigue cambiando nuestra mente y nuestro corazón.
Entonces, a la misa lo que tenemos que ir a hacer es a prepararnos para ese momento culminante de la comunión. Pero por eso es que tienes que llegar temprano a la misa y no simplemente a lo más tarde posible, para que tú vayas preparando tu corazón y tu mente de tal manera que haya una verdadera transformación en tu vida y entonces la comunión con el Padre sea real. Entonces, fíjense, ¿de dónde es que viene la comunión? ¿De dónde es que viene la Eucaristía? Pues viene del corazón de Jesús. El corazón de Jesús, el corazón amoroso de Jesús, no es otra cosa que el corazón amoroso de Dios, que arde de amor por los hombres, como le dijo Jesucristo mismo a Santa María Margarita de Alacoque, cuando estaba allá en Paray-le-Monial, allá en Francia, que era una monjita muy santa, estaba en oración, y tuvo esa visión de un corazón envuelto en flamas, que decía, este es mi corazón que arde de amor por los hombres. Entonces, fíjense, del corazón de Jesús brota la Eucaristía. ¿Por qué del corazón de Jesús? Miren, cuando hablamos de la palabra corazón, nos palpita, ¿verdad?, el corazón, y por eso es que muchas veces es el símbolo del amor. Entonces, si ustedes quieren, ahora les cambio las cosas. Del amor de Dios es de donde brota la Eucaristía. O si quieren, se los digo más claramente. Del amor que Dios nos tiene es que brota el deseo de venir a buscarnos para hacernos felices. Y la única manera de ser eternamente felices, alegres y estar bien y sin que nos falte nada, la única manera es llegar a que estemos en una comunión para siempre. Eso es lo que llamamos el cielo. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, fíjense, Dios nuestro Señor ama tanto al hombre que le dio la existencia, le dio la vida. ¿Por qué Dios nos ama? Nos ama porque somos la obra de sus manos. Esa es la razón del amor de Dios. Dios no nos ama ni porque somos buenos, ni porque somos guapos, ni porque somos inteligentes, ni porque somos maravillosos con muchas cosas valiosas, ni porque somos ricos. Fíjense que Dios no nos ama por esa razón. La razón por la que Dios nos ama viene en la primera carta del apóstol San Juan. Dice así: el amor no consiste en que nosotros hayamos amado, es Dios el que nos amó primero. Es decir, el amor consiste en que Dios nos amó primero a nosotros, y en eso consiste la verdad sobre el amor. Entonces, Dios que nos amó, nos creó. Fíjense, Dios primero pensó en nosotros, y entonces fue cuando nosotros existimos. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en el mundo? Porque Dios pensó en nosotros. Cuando tú piensas en algo, te lo imaginas, ¿verdad? Te imaginas tener un hijo. ¿Y cómo lo quisieras? Pues lo quisieras sano, lo quisieras bonito, lo quisieras inteligente, lo quisieras bueno. No sé, tú, ¿cómo? Con el pelo güero, con el pelo negro, pelón, así como yo. ¿Cómo quisieras a ese hijo tuyo? Bueno, tú te lo imaginas. Después abres los ojos y resulta que no hay niño. Pero solamente en tu imaginación se quedó. En el caso de Dios, las cosas son diferentes. Dios pensó en alguien como tú, con las características que tú tienes, exactamente como tú eres. Y cuando Él abrió los ojos, lo que había era una niña o un niño como tú. Tú estás aquí porque Dios pensó en ti. ¿Y saben por qué Dios pensó en cada uno de nosotros? Porque nos amó. Dios nos amó y entonces Él soñó con nosotros. Y el resultado fue la creación de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, Dios no nos creó para la infelicidad. Dios nos creó para Él. Y estando con Él y en Él y para Él, nosotros seremos infinitamente felices. Por eso les digo que del amor de Dios, o si ustedes quieren, del corazón de Dios, o si ustedes quieren, del corazón de Jesucristo, es de donde viene la Eucaristía, para que nosotros podamos vivir esa comunión permanente, eterna, para siempre, y verdaderamente podamos conservar esa felicidad sin límite. Dios nos creó para la felicidad, pero no para una felicidad pasajera. Yo les decía que consista
en unas carcajadas o en una alegría que después se ahoga con el tiempo. Eso fue lo que le sucedió al hijo pródigo. Él creía que podía ser feliz sin su padre. Y entonces él se fue a un lugar donde él construyó un intento de felicidad que no le salió. Y ese hijo pródigo muchas veces somos nosotros, cuando andamos buscando nuestra propia felicidad con nuestra propia libertad. Nosotros malentendemos la libertad porque creemos que la libertad es un don que Dios nos dio para hacer lo que se nos pegara la gana. Eso es lo que se llama el libertinaje. La verdadera libertad es lo que te hace feliz. La verdadera libertad es lo que te hace vivir en la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad al respecto de ti? La verdad al respecto de ti es que Dios es tu Padre. Un Padre amoroso que te ha dado la existencia precisamente porque te ama. Y te ha dado la existencia para que vivas eternamente, no para que mueras. Te ha dado la libertad eternamente para que seas feliz. Fíjate, esa es la razón por la cual tú existes. Entonces, cuando tú reflexionas en la verdad, o si tú quieres, en la verdad tuya, en la verdad sobre ti, tú debes darte cuenta que tú solamente serás pleno o plena el día en que tú decidas buscar lo que el Señor tiene planeado para ti. ¿Por qué es que Dios pensó en alguien como tú? A veces nosotros no estamos tan contentos como somos y nos cambiaríamos, y a lo mejor alguno diría, pues yo quisiera tener un copetazo espectacular y yo quisiera ser alto y fuerte, o yo quisiera ser más inteligente. Fíjate que Dios te planeó así. Hay personas que dicen, bueno, yo nací con un defecto congénito, ¿cómo es posible que Dios me haya planeado así? Mira, Dios te necesitaba así. Y mientras tú no te aceptes como tú eres, nunca podrás agradecer a Dios todo el amor que Él ha puesto en tu vida. Fíjate que Dios no te puso de la manera como tú querías, porque Él no necesitaba a alguien como tú querías. Dios necesitaba lo que Él creó, lo que Él hizo, porque a través de ti, Él será capaz de amar a muchas otras personas. Él se encargará de amarte a ti, pero Él también quiere amar a otras personas. Por eso es que necesita a alguien como tú. Fíjate que ese niño discapacitado, tal vez con síndrome de Down, fíjate que puede ser el camino para que tal vez algunos papás y algunos hermanitos conozcan más a Dios sirviendo a su hijo, a su hermano discapacitado. Y a veces los papás y los hermanos consideran al hermanito con la discapacidad como un estorbo para su felicidad. Ya no podemos hacer lo que nos da la gana, ya no podemos nosotros viajar con facilidad y tenemos que darle atención, no somos totalmente dueños de nuestro tiempo porque tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo al hermanito, y no se dan cuenta que al momento de que ellos aceptan a ese hermanito con la discapacidad, ellos en realidad están creciendo en el amor y se están asemejando más a su Creador y están alcanzando la verdadera comunión con el Padre, que es el único camino para la felicidad. Fíjate, entonces a veces les digo que nosotros nos quejamos y quisiéramos ser diferentes. No busques imaginarte que tú puedes ser más listo o más lista que Dios. Dios te dio lo que te dio porque eso es lo que Él necesitaba para hacer llegar su amor a otras personas a través de ti. Por eso les digo que del amor de Dios o del corazón de Jesús nace la Eucaristía, que es la comunión con el Padre, que es lo que nosotros en términos comunes decimos el cielo. ¿Te das cuenta que vale la pena centrar nuestra oración no tanto en la petición que nosotros queremos hacer a Dios? Dios mío, dame dinero, Dios mío, dame salud, Dios mío, dame posición social, Dios mío, que salgan bien mis planes. Fíjate que si en vez de esa oración centrada en ti, tú centras tu oración en Dios y tú empiezas a pedirle, Señor, que yo entienda tus planes para mí, Señor, que yo sea capaz de hacer tu voluntad. Fíjense que esta es la oración de María. Hágase en mí según tu palabra. Esta es la oración de San Francisco de Asís. Señor, ¿qué quieres que haga? En el momento en que tú seas capaz
de preguntarle al Señor, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Házmelo saber y yo tendré el valor, los pantaloncitos o las enaguas suficientes para salir de mí mismo y dedicarme a servirte. El día que tú seas capaz de hacer esa oración con sinceridad, yo te aseguro que el Señor te revelará sus planes y entonces entenderás muchos misterios que hasta hoy tal vez no habías entendido en tu vida y entonces comenzarás a ser mucho más feliz. Fíjense que la oración de aceptación no es un rendirse, al contrario, la oración de aceptación es la oración del amor verdadero. Señor, yo no quiero buscarme a mí mismo. Tú te ocupas de mí, yo me ocupo de ti. Miren, les voy a dar un ejemplo de lo que es esta oración de aceptación. Es algo así como un matrimonio perfecto. ¿Por qué los matrimonios a veces fracasan? Porque los esposos se andan buscando a sí mismos. Yo esperaba que tú hicieras esto, pero no lo haces y no me haces feliz. No llenas mis expectativas, dice la esposa. Entonces me voy a ir a buscar a otro. O dice el marido, es que yo esperaba que tú fueras diferente. O dice la esposa, es que yo esperaba cambiarte. O dice el esposo, es que tú me quieres cambiar. Miren, nosotros no debemos estar pensando que hay alguien que debe hacernos felices. Nosotros lo que debemos saber con certeza es que la misión de Dios, como Dios, es hacerte feliz. No estés pensándolo, simplemente apréndelo y sábetelo. Sábetelo bien, en el fondo de tu mente y en el fondo de tu corazón. Y entonces ahora tú correspóndele con la misma moneda. Él se dedica a hacerte feliz. Entonces, en vez de estarte tratando de hacer feliz a sí mismo, deja que esa sea la misión de Dios. Tú dedícate a lo tuyo, que a ti te corresponde hacer feliz a Dios. Ahora, ¿cómo puedes tú hacer feliz a Dios? La manera como tú puedes hacer feliz a Dios es simplemente cumpliendo sus mandamientos. Dice Jesús, me ama quien cumple mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? No mentirás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás adulterio, no robarás, no cometerás injusticia. Tú te das cuenta que si tú cumples los mandamientos, esa es la manera. Sí, pero ¿en dónde dice que yo voy a hacer feliz a Dios? Mira, cuando tú no robas, cuando tú no matas, cuando tú eres fiel a la palabra que has dado, cuando tú eres honesto, recuerda que Dios es tu Padre. Dios te creó, Dios es tu creador, pero Él no quiere que lo veas ni como el creador, ni como el importante, ni como el presidente, ni como el rey. Él, como quiere que lo descubras y lo veas, es como tu Padre que te ama. Así es como Él te ama. Entonces, ¿qué cosa hay más agradable para un padre o una madre que ver a sus hijos buenos? Que ver a sus hijos que se respetan entre unos y otros. Un hermano que respeta a los otros hermanos y que los ayuda. Ahora, ¿qué tragedia más grande puede haber para un padre o una madre ver que uno de sus hermanos mata al otro? O que uno de sus hermanos roba al otro y lo deja en la calle. O que uno de sus hijos, cuando uno de los hijos lastima a los demás, para el padre eso debe ser un sufrimiento terrible. Es decir, yo quisiera que mis hijos se amaran los unos a los otros y no que se odiaran. Eso debe ser un sufrimiento terrible para los padres. Entonces, para Dios es un sufrimiento muy grande cuando tú cometes adulterio, cuando tú robas y le quitas a tu hermano lo que le corresponde, cuando tú haces el mal, cuando tú lastimas. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate que lo que tú puedes hacer para amar a Dios, simplemente cumplir su ley. Lo que Dios espera de ti, lo único que Él espera de ti, es que cumplas su ley. Mis queridos amigos, creo que ya me he extendido demasiado en este mensaje que quería yo dejarles, porque ya nos acercamos a la fiesta del Sagrado Corazón y tenemos que entender bien qué cosa es el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón no es otra cosa que el recuerdo de que Dios te ama y Él te ha amado siempre. Y por eso es que nosotros somos cristianos, porque creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, o si ustedes quieren, que es Dios mismo que se ha encarnado para hacerte feliz, para conducirte a la felicidad plena. Y esto no lo podrás conseguir si no eres fiel a los mandamientos. Mis queridos amigos,
tengo que marcharme, pero les dejo en la compañía eterna del que más les ama, Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes eternamente.